¿Se acuerdan que el lunes pasado dije que sentía hablar de Dios? Bueno, hoy creía que iba a hablar de Dios y hace un momento, justo cuando me estaba preparando, me llega una pregunta que me resonó aquí en el corazón y fue, ¿te amas? Entonces entendí que era la pregunta que me gustaría que cada uno de nosotros nos hiciéramos y que fuera pues el punto, ¿no? El hilo que vamos a utilizar como punto de partida para tejer este programa. Así que mientras vamos eh, iniciando, recuerden que siempre antes de comenzar hacemos una inhalación profunda, pero bueno, les lanzo la pregunta para que la tomen si es que así lo sienten, por supuesto, si resuenan con la propuesta. Y en el momento de la inhalación y la invocación, pues que ya empiecen a vibrar con esa pregunta. ¿Me amo? ¿Mm? Entonces, bueno, vamos a cerrar los ojos como hacemos siempre y vamos a realizar una inhalación lenta y profunda por la nariz, sintiendo como el aire llega a la zona abdominal. Exhalamos también por la nariz de forma pausada, serena. Y volvemos a repetir la inhalación y al hacerlo llevamos la conciencia al centro del pecho. Desde mi amada y divina presencia, yo soy y mi santo ser crístico, invoco al Padre, Madre Dios, a mis guías espirituales. Invoco a las altas esferas de médicos y sanadores del universo, a los maestros del karma y a todos los seres que me asisten y que asisten estas charlas. Abrimos nuestro corazón y les damos la bienvenida para que guíen la charla de hoy y que todo lo que se comunique sea transmitido desde el amor más puro, la humildad, la coherencia y la simpleza. Que así sea. Bueno, aquí estamos. Hola Carlos. Bajó mucha energía, ya la sentí, seguramente ustedes también. Bueno, vamos a comenzar con este lunes canalizado y como decía hace un momento, la propuesta es comenzar haciéndonos una pregunta. ¿Me amo? Vamos a intentar viajar hacia el centro del pecho, al centro anahata, el centro cardíaco, que es el centro donde se encuentran los dos ejes. Recuerden que siempre hablamos del eje vertical, que es el eje que nos conecta hacia arriba con la fuente, hacia abajo con la conciencia planetaria, y desde Anahata se proyecta el otro eje, el eje horizontal, que nos conecta con toda la red, ¿no? Es decir, con todo lo que existe en este plano dimensional. Entonces, vamos a intentar sumergirnos en el tema de este programa desde ese lugar, desde ese centro, desde ese espacio, el espacio sagrado del corazón, para poder sentir cuánto nos amamos y para poder desbloquear toda la información que está quizás dificultando esa expresión de amor hacia nosotros mismos. Como sabemos, hemos estado experimentando como humanidad
un gran periodo, que es lo que suelo denominar como periodo de desconexión humana, y fue un periodo en donde nos olvidamos un poco de quiénes éramos, nos olvidamos también de la divinidad, nos hemos desconectado un poco de Dios. Y cuando hablo de Dios, siempre aclaro que me refiero pues a la conciencia suprema, al Dios sin forma. Sé que muchas veces al hablar de Dios aparecen muchas imágenes, en ocasiones imágenes que nos brindan o las religiones o nos brinda la historia del arte. Sin embargo, al hablar de Dios intentemos trascender toda la figuración, la personificación que solemos hacer de Dios y conectar con esa vibración que es infinita, una vibración de amor incondicional que de alguna manera cuando conectamos con esa fuente podemos ser canales de esa energía ordenada en este plano y no solo ser felices, sino colaborar así en el plan de ascensión planetaria, de reconexión, ser canales de luz, de amor en este plano dimensional. Entonces, claramente, desde esa perspectiva, reconocernos como canales, si nosotros seguimos jugando el juego de la desconexión, que en la desconexión el eje, como dijimos en más de una oportunidad, el eje desciende a la altura del estómago, al plexo solar, entonces es como si se produjera otra cuadratura. También hay una especie de cruz, pero es el eje horizontal que debería estar pues, a la altura de Anahata. Al desplazarse el plexo solar, la geometría que se dibuja es la cruz invertida, ¿no? Que siempre decimos que de hecho es el símbolo que se utiliza para hablar de la desconexión o de estados como diabólicos, demoníacos, y siempre decimos que las emociones densas, cuando se apoderan de nuestra conciencia y cuando vivimos desde la víctima, vivimos en estados desordenados, es decir, en estados demoníacos, ¿no? De alguna manera. Entonces, desde esa perspectiva, entendiendo que depende desde dónde nos habitemos a nosotros mismos, podremos conectar con una frecuencia divina, con una frecuencia ordenada, ser canales de luz en este plano dimensional, o seguir generando desconexión y caos, pues claramente el eje horizontal ha de instalarse en el corazón. Desde la experiencia desconectada, en donde la conciencia es capturada por la víctima y quedamos atrapados en ese circuito menor, con intereses más bien mundanos y desconectados, evidentemente se cierra el corazón y al cerrarse el corazón perdemos la capacidad de ser canales de esa energía suprema. De modo que el primer paso es realizar esa labor de orden en nosotros mismos, esa labor de reconexión, esa labor sagrada para poder realmente abrir el corazón y ser canales de esa energía divina. Desde esta perspectiva, amarnos a nosotros mismos no solo es un acto de mucha energía cristalina, de mucho amor, de mucha compasión, de mucho respeto hacia uno mismo, sino que también se torna imprescindible en estos tiempos de reconexión, porque si lo que queremos es activar nuestros canales de luz, ser energía cristalina en este plano, asumir la responsabilidad creativa y empezar a tener una vida ordenada, una vida coherente, si no nos amamos, es imposible. Si no nos amamos, significa que estamos en la frecuencia de la víctima, vibrando aún en la frecuencia del recuerdo de las heridas. Si la conciencia se queda perdida en esa banda frecuencial, no vamos a poder realizar, o quizás sí, pero no de forma totalmente consciente, ¿no?
no vamos a poder realizar de forma cómoda, respetuosa, expansiva, nuestra labor como canales. Entonces, es un acto colectivo amarse a sí mismo, ¿no? Pareciera a primera instancia que el amarse a uno mismo es como un acto individual, ¿no? Bueno, uno consigo mismo y mejorando su propia vida, que sí, por supuesto, pero si lo vemos desde la perspectiva mayor, desde esta red de la que hablamos siempre, esta red que siempre la podemos simbolizar con la hermosa geometría sagrada que se expresa en la flor de la vida. Aquí, la Vesica Piscis, la flor de la vida. Es decir, desde esta red, en esta red, cada célula sería un ser humano. El ser humano reconectado, el ser humano ordenado, el ser humano que se ama a sí mismo, recobra el orden en su sistema energético. Un ser humano que no se ama a sí mismo y que vive en la frecuencia de la víctima, seguramente tendrá su campo energético totalmente distorsionado. Perdón. Su campo energético totalmente... A ver, un momentín. Ahí está. Su campo energético distorsionado. Si tenemos el campo energético distorsionado, es decir, que no estamos vibrando en esta esfera cristalina, luminosa, claramente no vamos a ser esa célula que colabore en la construcción de la flor de la vida, ¿no? ¿Cómo sería un campo energético distorsionado? Pues una forma totalmente desordenada, desconectada, poco amorosa. Entonces, para lograr esta geometría, que sería pues la red planetaria vibrando en amor, el amarse a uno mismo se torna un acto de amor colectivo. Entonces, es interesante esto, ¿por qué? Porque ahí lo podemos vincular con el karma. Recuerden que siempre estamos hablando del karma aquí en los lunes canalizados, o al menos todos los lunes hasta ahora, se vinculó el tema al karma. Cuando uno lo ve como un acto individual, es decir, bueno, si yo me tengo que amar a mí mismo, si yo no me amo, si me dedico energía para reparar o no, es un tema mío y lo resuelvo cuando quiero, se puede contemplar desde un lugar, ¿no? Pero cuando ya lo empezamos a vincular a esta red y cuando decimos, uy, o sea, no es solo un tema mío con mi propio karma, sino es un tema que me trasciende, ¿no? Es una reconexión que me trasciende. El amarme a mí mismo realmente me demanda, ¿no?, esa responsabilidad creativa, ordenada, ese habitarme desde el espacio sagrado del corazón, conectado al circuito supremo de la conciencia, ¿no? Establecer esa conexión, y desde ahí voy a poder realizar la labor que vine a realizar. Y por eso siempre en los talleres y en las charlas hablo tanto de la importancia de realmente dar ese salto interno, es decir, es un salto que nos cambia de frecuencia, es un espacio que realmente nos conecta a vibraciones totalmente distintas, es decir, una realidad es cuando nos habitamos desde abajo, desde la víctima, que siempre digo, la casa de la víctima está en el plexo solar, pero muchas veces la conciencia puede estar en el segundo chakra o en el primero. Entonces, cuando la conciencia queda atrapada en esos tres centros donde está el reflejo de las experiencias más básicas, más 3D, por decirlo de alguna manera, más materiales, y no se abre el corazón, estamos transitando una vida desde la terminología que yo utilizo, pues una vida desconectada. Nos va a resultar difícil colaborar en la reconstrucción de
de la red. Entonces, no sé si están pensando, sintiendo, reflexionando sobre cuánto me amo o si me amo, cuál es esa relación que han tenido con ustedes mismos. También sería interesante empezar a reflexionar sobre dónde, ¿no? O en qué situaciones concretas se refleja ese desamor. Seguramente algunas personas podrán comprender que quizás en el vínculo con el otro, en el vínculo de pareja, quizás otras personas notan el desamor consigo mismos en un tema que se vincule más a la labor de vida. Quizás otras personas lo vinculan más a la inseguridad. Sería interesante empezar a ver dónde, ¿no? ¿Dónde, en qué tarea, en qué ámbito de mi vida habrá quien diga, bueno, yo en todos, no sé, pero dónde se refleja más ese desamor, ¿no? Porque ahí también hay información, como decimos siempre, información que se vincula a lo que vine a reparar, a integrar, a sanar. Es decir, desde la perspectiva del karma, donde más me cueste amarme, donde más me sienta en un estado de debilidad, de inseguridad, es justamente donde debo poner el foco para iniciar el proceso de reparación. Entonces, desde esa perspectiva, y ahí lo vinculamos al karma, si siento que hasta el día de hoy no me he amado o me ha costado amarme en determinadas situaciones o bueno, o en todas, claramente puedo empezar un proceso de reparación entendiendo que en esa zona de debilidad está justamente la fortaleza, ¿no? Es decir, ahí donde más se me dificulta la labor es donde justamente está el tema de la encarnación respecto a lo que vine a aprender, a sanar, a reparar. Entonces son tiempos para empezar a ver todo desde una óptica mucho más holística, es decir, una óptica más integral. Como dijimos en el primer lunes canalizado, es importante reconocer la información del momento presente. Sé que en estos días está habiendo mucho movimiento energético, de hecho, bueno, desde que inició el año, luego desde que inició la cuarentena y parece como que la coctelera cada vez toma más velocidad. Entonces, tomemos esa información que llega de afuera, cómo nos estamos sintiendo ahora, no resistamos a esa información, porque si no, la resistencia nos instala en lugares viejos. La resistencia rechaza esa información que, como digo siempre, la información es oro. La información es nuestro GPS interno que nos va a guiar por ese laberinto. Por eso la información es como el hilo de oro de Ariadna que nos va a ayudar a entrar, a sumergirnos en el propio laberinto y a poder también salir con mucha conciencia, con claridad. Entonces, el amarse a uno mismo desde esta perspectiva es también una reparación kármica, es decir, no solo significa que voy a obtener en el ahora mayores estados de bienestar, sino que lo que estaré realizando, logrando con ese amarme a mí mismo, es reparar la información que se hallaba distorsionada en lo que respecta al viaje del alma. Es tiempo de empezar a ver que los procesos que estamos viviendo como individuos en el plano de la 3D responden a movimientos mayores. Entonces la reparación la debemos iniciar desde esa perspectiva mayor, desde esa mirada más amplia, más abarcativa. Es una mirada que puede contemplar las
los movimientos de la víctima, pero no quedando atrapados en la emocionalidad de la víctima, sino la observación es desde el plano mayor y desde esta perspectiva lo que vamos a poder es tomar decisiones claras, decisiones desapegadas, porque si no, nos alojamos en esos terrenos antiguos y se crea una especie de autocondescendencia, ¿no? Es como una especie de mirada contemplativa, pero que no mueve energía. Es tiempo de mover la energía interna. Quiere decir que amarse a uno mismo significa iniciar un proceso de reconexión. ¿Y qué es iniciar un proceso de reconexión? Como el otro día también preguntaban en el chat, es, ante todo, empezar a recordar cómo es el funcionamiento de este maravilloso sistema energético que es nuestra maquinaria sutil con la cual vivimos. Es tiempo de empezar a integrar esos cuerpos, esos centros creativos que son invisibles, pero son absolutamente eficaces cuando nos habitamos desde un lugar consciente. Entonces, ¿cómo iniciamos esa reconexión? A través de la observación, es decir, muchas veces creemos que tenemos que hacer grandes cosas y dejamos de atender lo más inmediato, lo que tenemos delante de nuestras narices. Entonces, un ejercicio valiosísimo es empezar a llevar conciencia al movimiento energético en el plano mental, que como decimos siempre, el plano mental es un plano muy sutil, muy ligero, ¿no? Los pensamientos se mueven a una velocidad que en ocasiones es difícil captarlos. Sé que es el centro energético más sutil, pero necesitamos empezar a crear en este habitarse desde planos más conscientes, a crear hábitos que integren esa observación diaria, constante. ¿Qué estoy diciendo de mí a cada momento? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy decretando? ¿Qué estoy ensuciando o qué estoy limpiando? ¿Qué acuerdos estoy generando con las otras personas? ¿Qué acuerdos sutiles? Porque muchas veces nosotros, de manera inconsciente, de manera sutil, estamos generando muchos enredos con los otros seres. Estamos colaborando incluso en perpetuar los desencuentros kármicos con las personas. Si nosotros estamos, aunque no nos comuniquemos físicamente con esa persona, pero si estamos manteniendo diálogos sutiles a través de toda la energía mental que nos sigue encarcelando en esos enredos kármicos, en esos desencuentros, y seguimos perpetuando esa energía, evidentemente eso irá en detrimento de la relación con nosotros mismos. Es importante empezar, el otro día hemos hablado de los vínculos, es importante empezar a detectar de manera, pero muy sutil, muy fina, ¿qué me pasa cuando me vinculo a los otros seres? ¿Desde dónde? ¿Qué me pasa cuando me vinculo a mi pareja, cuando me vinculo a mi compañero de labor, a mi vecino? ¿Qué estoy diciendo de mí en cada vínculo? Cada vez que me encuentro con otro ser, ¿qué estoy diciendo de mí? ¿Desde dónde? ¿Qué estoy poniendo de mí? ¿Estoy vinculándome desde estados de carencia, desde estados de abundancia? ¿Qué significa esto? Si nosotros estamos entablando una relación del tipo que sea con otra persona y estamos iniciando esa relación o sosteniendo esa relación desde lugares de falta de amor propio, evidentemente estaré instalado en lugares de carencia, estaré
esperando que el otro me reconozca, que el otro me valide, que el otro le dé sentido a mi existencia y a todo lo que hemos estado sosteniendo esos vínculos desde lo que respecta a todo el periodo de desconexión humana. Hemos estado vinculándonos desde la víctima, desde la carencia, desde el esperar que el otro me dé la felicidad, que el otro le dé sentido a mi vida. Y realmente tenemos el poder de iniciar un proceso de reconexión que, como decimos siempre, la reconexión nos va a brindar la posibilidad de recibir un caudal de energía constante, poderoso. Se activa una corriente por nuestra columna que realmente nos abastece y desde ese habitarse en el centro, arriba, conectando la conciencia al corazón y estableciendo vínculos saludables y realmente sintiéndonos nutridos energéticamente, vamos a poder colaborar en esa flor de la vida, ¿no? En esa geometría sagrada en donde realmente vemos que la red crece y la red nos recuerda que cada esfera, cada ser es totalmente imprescindible. Si faltase una esfera, como digo siempre, es como si en un tejido se hubiera saltado un punto, como si hubiera, en el tejido si hubiera un agujero. De modo que el amarnos a nosotros mismos nos recuerda que se trata de una labor constante, una labor diaria, una labor de reconocer ante todo qué estamos diciendo de nosotros mismos y empezar a conectar con la infinitud interna. Tenemos muchísimas capacidades, venimos viviendo muchos capítulos en este gran viaje del alma, en donde en cada capítulo hemos realmente desarrollado pues muchísimo caudal de sabiduría, hemos tenido experiencias, hemos aprendido, tenemos realmente bibliotecas enteras en nuestra memoria. Es tiempo de activar ese saber, pero para poder activar toda esa sabiduría que traemos de vida tras vida, necesitamos confiar, es decir, necesitamos amarnos. Si no nos amamos, como decíamos al principio, se cierra el corazón, se cierra pues el canal que me conecta con lo supremo, que me conecta con mi amada y divina presencia yo soy, y es difícil acceder a ese caudal de información que porto. Es un caudal que trasciende incluso el recuerdo de las vidas en particular, es decir, no se trata tanto de recordar qué vida tuve o qué hice en X vida. Si a alguna persona pues, se le activa el recuerdo álmico, maravilloso. Pero cuando digo que la sabiduría que está en el alma, activando el amor, activando la reconexión con nuestra amada y divina presencia, yo soy, se puede manifestar en el plano de la tercera dimensión en esta vida para colaborar en que podamos tener una vida más consciente, más coherente, me refiero a recordar esa sabiduría en donde de algún modo se halla la lógica del funcionamiento del sistema energético humano, se halla la lógica de Dios. Es decir, recordar no es otra cosa que volver a activar como si fuera el manual, ¿no? El manual de funcionamiento. Imaginen cualquier maquinaria, ¿no? Uno compra un electrodoméstico, cualquier maquinaria, cualquier sistema tecnológico viene con su manual, ¿no? de funcionamiento. Ese manual de funcionamiento lo tenemos en nuestro ADN, lo tenemos, internamente está, pero para acceder a ese manual necesitamos amarnos, es decir,
ven que el amarnos a nosotros mismos trasciende infinitamente la cosa ñoña, ¿no? De me amo, ¿no? Yo me amo porque... No, o sea, el amarse a uno mismo es una llave que abre portales internos, abre portales de conexión y nos permite realmente conectar con la frecuencia de Dios. Es decir, que el amar, la, el beneficio que nos podría traer, que es mucho, no va a confiar, primero, como decíamos, geométricamente la conciencia se instala en la víctima. Desde esa perspectiva estamos vibrando en una banda frecuencial densa, desde la cual pues somos egoístas, somos competitivos, no recordamos que hay una lógica de funcionamiento colectivo, amorosa e inmaculada, sino todo lo contrario, vamos por la vida dando codazos y creyendo que el otro es mi enemigo. Entonces, cuando nosotros iniciamos esa reconexión que nos permite amarnos, realmente estamos abriendo campos infinitos, campos que son justamente los campos que hemos venido a abrir como almas antiguas encarnadas en este momento planetario tan maravilloso. Es decir, que es casi una tarea urgente, necesaria, amarnos. Ya hemos estado muchas vidas en la frecuencia de la víctima, muchas vidas dedicándole energía, pues no, ya está, tenemos que dar ese salto, tenemos que salir de esos lugares, tenemos que recordar, si somos almas que estamos, o sea, somos seres humanos que estamos en este momento conectados con este tipo de información, interesados en este tipo de información, queriendo potenciar nuestros niveles de reconexión, queriendo recordar aún más cuál es nuestro propósito de vida en esta encarnación, es porque somos almas antiguas que hemos pactado participar de forma consciente, responsable, en el proyecto de reconexión humana. No podemos entonces retardar más ese propósito en pos de ser condescendiente con nuestra víctima. Por eso es urgente, ¿no? Evidentemente cada uno lo va a hacer a su ritmo, acá no hay que estresarse ni mucho menos, pero sí es interesante verlo desde esta perspectiva para simplemente para darnos cuenta que no hace falta retardar procesos, retrasar procesos que si realmente nosotros nos instalamos en ese centro y decimos sí desde el corazón y conectamos con el espacio infinito interno, realmente podemos dar verdaderos saltos. Ficción que tenemos que dar que se vincula pues al plan de vida y transmitiendo la información. Me gustaría que, si tienen ganas de compartir, en este momento están todavía en esa puja internas, que están en contradicción. Muchas personas en lo profundo de poner en marcha más antiguos que se vinculan al desamor. Por eso es importante remover esa información que está impidiendo que ese anhelo, que realmente lo dibujo, lo grafico de abajo hacia arriba, porque así lo veo, como una especie de corriente que se activa en la base de la columna y que recorre toda la columna y que recorre toda la columna y que propicia la reconexión, es decir, propicia la apertura, pues activa, propicia la apertura, pues activa realmente la mirada verdadera, que es la que necesitamos para avanzar como humanidad. Entonces, bueno, dejo el espacio para que comenten, para que sigamos dialogando, para que sea más interactiva esta charla y básicamente recordando eso, amarnos a nosotros mismos en estos tiempos planetarios se convierte en una labor que nos trasciende, en una labor colectiva, en una labor que está vinculada a nuestro karma, al karma planetario, y al integrar esta información y que esta información
nos ayude a trascender esos espacios donde todavía nos sentimos temerosos, ansiosos, nos sentimos que no tenemos las herramientas adecuadas para hacer lo que verdaderamente sabemos que vinimos a hacer. A la locura interna, la locura desde el punto de vista como permisos, ¿no? Es decir, ese atreverse a ser y a hacer, lo que uno siente. En el fondo, siempre la información está en el corazón. Lo que pasa es que se suele velar con la frecuencia de los miedos. Ven que son dos circuitos, son dos espacios totalmente distintos. Siempre comento que la frecuencia del corazón, ¿no? El agua pura del plexo, es el canal de los miedos. Bueno, cuando ese plexo obviamente está en conciencia y la llave se activa cuando es necesario, por supuesto que también es el centro de la voluntad, es un centro potentísimo. Pero cuando estamos en desarmonía, y ese canal, el canal que fluye a través del plexo, lo podríamos comparar con el caño de la cloaca, los miedos, todas las emociones densas. Entonces hay que empezar a separar esos dos canales, por eso la llave del plexo nos va a servir para cerrar y bloquear circuitos tóxicos internos y de este modo no contaminar el canal de energía cristalina, donde sí se está expresando la voz del alma y donde sí se manifiesta el propósito genuino, verdadero. De este modo no se contamina con la energía de los miedos. Y es una labor que tenemos que realizar cotidianamente, cada uno pues observándose, como decía, viajando al centro del laberinto, y con valentía y con amor y con mucha compasión y mucho respeto. Bueno, vamos a ver qué están comentando. A ver, a mí, ¿qué ha sido mi herida más profunda? Bueno, mira qué interesante lo que estás diciendo. Que no me vean. ¿No? El que no me vean es un poco el que no me quieran. ¿No? Volvemos a lo de antes. Si yo no me veo a mí misma, si yo no activo, o sea, ven que el amarse a sí mismo, yo siempre todo lo veo geométricamente, lo veo como corrientes de energía, digamos, hace un momento, observando mis emociones densas, cerrando circuitos a través de la llave del plexo, aperturando los canales que me conectan con lo divino. Es una labor energética amarse a uno mismo, elevar la autoestima, amarse a uno mismo. Es decir, si yo no realizo esa labor energética, por eso digo que es algo diario, algo constante, no es que, ok, lo hago una tarde, es como ducharnos, ¿no? O alimentarnos físicamente, no es que nos duchamos una vez al año y después ya está, o comemos una vez al año y después ya está, o cada 6 meses. No, alimentamos, cocinamos, comemos, lavamos los platos, lo sobre mí misma. No busco esos niveles de purificación, de alineación, y no, evidentemente, no logro abrir el corazón, no logro alcanzar ese estado de conexión, de estar en el centro, de encaje perfecto en el centro, es decir, la mirada interna desde una vida reconectada va a ser totalmente distinta a la mirada interna que tengo cuando vivo desde la víctima. Entonces, más que esperar que me vean de afuera o me reconozcan de afuera o me amen de afuera, es un viaje que tengo que iniciar en mí, es una reconexión que tengo que iniciar en mí. Desde esa perspectiva, cuando yo me vea, me reconozca, cuando yo haga esa labor y abra mi corazón, cuando yo me ame y logre amar, evidentemente me van a ver y me van a amar. Y yo la pregunta es a registros antiguos que ya hay que liberar. La llave del plexo nos sirve para cerrar los circuitos del miedo, es decir, inhalo, activo la musculatura del abdomen, cierro, y lo que hago es, puedo acudir al recurso de la respiración consciente. La respiración consciente, ya saben que está íntimamente ligada la respiración al flujo de los pensamientos. O sea, si yo respiro cortito, es probable que el flujo mental sea rápido y ansioso y descontrolado. Es decir, si
estoy vibrando en los miedos, evidentemente el campo mental está también, ¿no? Vibrando en los miedos, tirándome un montón de imágenes atroces. Entonces, activando la llave del plexo y haciendo una labor de respiración consciente, inhalo por la nariz profundamente, llevo el aire a la zona abdominal, es decir, siento que el diafragma desciende, retengo el aire, luego exhalo también por la nariz de forma pausada, consciente, retengo antes de volver a inhalar. Si empiezo a hacer este ejercicio de respiración, voy a lograr ir frenando ese flujo mental. Desde esa nueva frecuencia, puedo evidentemente pedir asistencia a mis guías y puedo empezar a conectarme con lo que me hace feliz, es decir, es mucho más simple. Si me hace bien, no sé, mantralizar, hacer alguna postura de yoga, es importante mover el físico. Cuando movemos el físico, cuando hacemos alguna postura de torsión, cuando abrimos los brazos, cuando estamos realmente estirando, no es solo un tema físico, estamos abriendo canales energéticos. Recuerden el famoso caduceo de Mercurio, que simboliza pues el canal central, Sushumna, y los otros dos canales menores, que son Ida y Pingala, ¿no? Que están como recorriendo, subiendo, ascendiendo junto a Sushumna. Esos canales, cuando nosotros realizamos prácticas de respiración consciente y cuando hacemos posturas físicas adecuadas, lo que logramos es aperturarlos, es decir, se empiezan a liberar de toxicidad. La labor, por eso propongo que la labor sea energética. Cuando nosotros nos ponemos como objetivo hacer la labor desde la perspectiva energética, ya estamos tomando una decisión, es decir, estamos saliendo del circuito de la víctima, porque si no, estamos atrapados en la energía emocional y si quedamos sumidos, ¿no? Tomados por esa energía emocional, desde ahí es más difícil. Pero haciendo esa labor energética voy a lograr realmente instalarme en otro lugar. O sea, el ejercicio físico, bueno, ahora ya atardeció, ¿no? Pero hoy en Buenos Aires fue un día maravilloso, sol. O sea, realmente, si tenemos la posibilidad de estar al sol un rato, conectar desde lo profundo de nuestro corazón, conectar con la energía del sol, se aperturan campos, es decir, tenemos muchas herramientas inmediatas que estamos desaprovechando y que es hora ya empezar a usarlas, porque ese es el capital, esa es el legado que tenemos. Y en la medida que uno va abriendo esos campos, como decía al principio, se activa el recuerdo. Al activar el recuerdo, ese potencial de sabiduría que traigo de mi viaje, lo voy a empezar a poder utilizar en el aquí, ahora, en pos del plan de esta encarnación, que como dijimos, no solo concierne pues un aspecto individual, sino que es claramente el propósito de todas las almas que están iniciando, potenciando su reconexión en estos tiempos, son almas que vinieron a hacer labor planetaria. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario que quieran hacer? Hola Ana. Hola Raúl. Bueno, vamos si no tienen ningún comentario, ninguna pregunta, vamos a ir cerrando y recordando que el amarnos a nosotros mismos es una labor de compromiso colectivo y que hoy día está todo preparado para que resulte fácil, rápido, simple. Depende de nosotros, depende de la decisión. Recuerden que las decisiones implican movimientos energéticos internos, es decir, una decisión no es solo de aquí para afuera, no es, bueno, decido ir o no ir. La decisión ante todo es
¿Qué hago con mi propia energía? ¿Desde qué lugar me habito? ¿Qué corrientes activo? ¿Qué circuitos cierro? Porque ya considero que no es tiempo de seguir perdida, perdido en determinados circuitos que no me conducen a ningún lugar saludable. María Inés dice, hola, podemos trabajar nuestra energía para ampliarla y desbloquearla, claramente. Son tiempos para eso, para ampliar, para desbloquear. Hola Claudia, gracias a ti. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. Vamos a cerrar también con una inhalación lenta, profunda, consciente, sintiendo la energía que recorre nuestro canal central, sintiendo cómo este canal poderoso se expande infinitamente hacia arriba, más allá de nuestro corona, conectándose a la fuente y se proyecta también infinitamente hacia abajo, más allá de nuestro chakra raíz, conectándose con el núcleo de la Madre Tierra. Sentimos una poderosa energía cristalina que desciende a toda velocidad en espiral, activando nuestra corona y descendiendo por el gran canal central, desbloqueando la energía que resiste la reconexión, que resiste la activación de la frecuencia crística en nuestros corazones. Sentimos como el corazón se apertura sin miedos, en confianza, en conciencia. Y desde nuestro corazón, esta energía cristalina se proyecta a todo el campo energético, dibujando una preciosa esfera cristalina. Cada uno de nosotros se prepara, se armoniza consciente y amorosamente para colaborar en esa preciosa y divina geometría sagrada colectiva que es la flor de la vida. Que así sea, cada uno de nosotros realizando el propósito, la labor que pactamos realizar en esta vida, con amor, con confianza, con entrega y con muchísima alegría y conexión divina. Que así sea. Bueno, gracias, gracias por estar. Como digo siempre, la escucha consciente sostiene estas charlas, estos lunes canalizados. Gracias. A ver. No entiendo muy bien qué quieres decir. Dices, corazón, disculpa, ¿es posible alcanzar un nihilismo en toda la extensión de la palabra sin dejar de existir, sino más bien ser creador infinito? Bueno, nunca dejamos de existir.
ni siquiera dejamos de existir en este plano. Por eso siempre digo que no hay que matar al ego, sino que hay que reconectarlo. Se trata de disfrutar del personaje que diseñamos para representar esta vida, para representar esta película, pero con conexión y con el recuerdo mayor, recordando básicamente el propósito mayor, no perdiéndonos en la película. Así que ojalá que lo logremos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Lau. Gracias, Marce y Nati. Un abrazo desde mi corazón. Amarnos, que sea un compromiso diario. Amarnos cada vez más, confiar en nosotros, confiar en nuestra individualidad, que es necesaria para completar esa red maravillosa. Que así sea. Abrazos, bendiciones y hasta el próximo lunes. Que tengan una hermosa semana.